Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Ángela Patricia Muñoz Alvarado, instructora de inglés. En esta noche estamos con el programa de formación, coordinación de procesos logísticos, ficha 333-6495. Las evidencias que vamos a socializar en esta noche están relacionadas con la guía de aprendizaje 4. De recuerdo, pertenezco al Centro de Comercio y Turismo de la Regional Quindío. Las evidencias que vamos a socializar en esta noche son dos. Una es la evidencia cuestionario, que está relacionada con la guía de aprendizaje 4, 24-0202501, actividad de aprendizaje 1, evaluación 1. En este cuestionario vamos a estudiar unas estructuras relacionadas con los verbos modales. Esta evidencia tiene como fecha de inicio el día de hoy, lunes 24 de agosto de 2026, y la fecha límite para la entrega es el 1 de septiembre de 2026. Este cuestionario lo encontramos en la plataforma Sayuna. La otra evidencia a presentar es la evidencia audio, que también está relacionada con la guía de aprendizaje 4, actividad 1, evaluación 2. En esta actividad, ustedes ya van a colocar en práctica por medio de un audio la temática que vamos a ver relacionada con el cuestionario. Esta evidencia inicia el 31 de agosto y la fecha límite para entregarla es el 8 de septiembre de 2026. Ok, entonces son dos evidencias, la evidencia cuestionario que inicia el día de hoy y la evidencia audio que tendrá que estar activa buenas noches, Hugo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, me confirma por favor si se está visualizando la diapositiva. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces, les decía, en esta oportunidad vamos a socializar dos evidencias las cuales ustedes deben enviar. Una es la evidencia cuestionario y la otra la evidencia audio. Tanto la evidencia cuestionario como la evidencia audio están relacionadas con la guía de aprendizaje número 4. En la evidencia cuestionario vamos a ver una temática relacionada con unas estructuras gramaticales que tienen que ver con algunos verbos. Y en la evidencia audio ya ustedes van a poner en práctica esas estructuras gramaticales, pero hablando. Entonces, la evidencia del cuestionario tiene como fecha de inicio hoy, es decir, está disponible a partir de hoy, y la fecha límite para entregarla es el 1 de septiembre del 2026 y se realiza directamente pues, en la plataforma Sayuna. Y la otra evidencia, que es la evidencia del audio, estará disponible a partir del 31 de agosto, o sea, la otra semana, Dios mediante, dentro de 8 días. Y la fecha límite para entregarla es el 8 de septiembre, ¿ok? Entonces, la temática a estudiar que nos va a servir tanto para realizar el cuestionario como para realizar el audio son las siguientes. El auxiliar will, que nos expresa futuro y decisiones espontáneas. El would like, que significa me gustaría y se utiliza para expresar deseos de forma cortés. El should, que se utiliza para dar recomendaciones y consejos prácticos. Y significa debería. You should, usted debería. We should, nosotros deberíamos. Perdón, para expresar habilidad, obligación y necesidad, vamos a estudiar lo relacionado con el verbo can, que lo utilizamos para expresar habilidad, permiso o posibilidad física de mover o almacenar carga. El have to,
que se utiliza para expresar obligación externa o reglas de proceso. Y el must, que es una obligación fuerte o prohibición crucial de seguridad y salud en el trabajo. Esto relacionado pues con la temática que se va a estudiar para realizar esas dos evidencias, ¿ok? Entonces vamos a mirar qué nos dice la guía de aprendizaje con relación a esas dos evidencias. Utilizando la guía de aprendizaje. Ok, en la guía de aprendizaje entonces tenemos el cuestionario y aquí nos dicen que para poder realizar este cuestionario entonces nos debemos remitir al material de apoyo English Level 4, Marco Común Europeo A2.2. Ya ahorita lo vamos a mirar. Y para realizar el audio, entonces ustedes deben primero escribir un guión o una estructura que es la que ustedes van a decir en el audio, ¿sí? Pues para que les quede más fácil, sobre todo aquellos que no hablan de pronto muy bien el inglés. Y en el audio, ustedes deben expresar una corta opinión sobre sus actitudes, sobre sus creencias, sobre sus obligaciones, ya sea en el contexto laboral o académico. Y allí, pues, ustedes van a utilizar las estructuras que vamos a ver, como el have to, el must, el should, etc. El audio lo pueden realizar utilizando la herramienta gramatical, pues, que ustedes consideren más fácil, ¿ok? Entonces, con base a esto, nos vamos a remitir aquí a la plataforma Sayuna. Recuerden que esto lo encontramos en la fase 2, planeación, actividad de proyecto 4, guía de aprendizaje 4. Aquí están las evidencias, cuestionario y el audio. Pero entonces nos vamos a remitir al material de formación. Nos dijeron que es este. English Level 4, Marco Común Europeo A2.2. Vamos a dar clic allí. Aquí nos aparecen estos 4 tópicos. Going on vacation, what should I do? Talking about the future and environmental consciousness. Vamos a centrarnos en las 3 primeras. Entonces, para iniciar, vamos a dar clic aquí donde dice Going on vacation. Going on vacation. Por favor, Hugo y Cristian Alexander, si de pronto yo estoy hablando y lo que estoy hablando no tiene nada que ver con lo que se está proyectando o presentando aquí en la pantalla, por favor me dice. En este momento estamos aquí en la plataforma Sayuna, material de estudio, Going on Vacation, ¿ok? Entonces, Okay. listo. O si estoy hablando muy rápido, también me dice. Estamos aquí en Going on Vacation, vamos a dar clic aquí donde dice Introduction. Damos clic aquí en esta flechita. Acá nos dice la temática que se va a ver en esta. Future with going to, present continuous for future arrangements, want to and would like to. Ok. Entonces, el futuro con el going to. El futuro con el going to lo utilizamos para expresar nuestros planes a futuros o intenciones, especialmente cuando ya hemos tomado la decisión antes de hablar. Generalmente va acompañado de una expresión de tiempo. Entonces, este going to lo utilizamos para expresar una acción que queremos hacer a futuro, pero cuando ya la hemos, digámoslo como programado, ¿sí? Cuando ya la hemos programado, pues con anticipación, casi siempre es cuando, perdón, vamos como a realizar, o irnos de vacaciones, o tenemos planes de comprar algo a futuro, entonces ya lo hemos planeado con anticipación. Entonces allí es donde utilizamos el going to, ¿ok?
For example, here there are some examples. Aquí hay algunos ejemplos. I'm going to visit my parents next weekend. Voy a visitar mis parientes el próximo fin de semana. Por lo regular, cuando nosotros vivimos lejos de nuestra familia y planeamos visitarlos, casi siempre ese viaje lo planeamos con anterioridad, sea una semana antes, un mes antes, lo que sea. Entonces, por eso ese futuro lo utilizamos, perdón, lo expresamos con el going to. Después del going to siempre va el verbo que vamos a emplear. En este caso sería visit. Y el going to se trabaja con el verbo to be en tiempo presente. Y recuerden que el verbo to be, la conjugación va de acuerdo al pronombre personal. Entonces, en este caso, el pronombre personal es I, que significa yo, y la conjugación del to be en presente para I es am. I am going to visit. John and Laura are going to travel to Italy next vacation. Aquí estamos hablando de John y Laura, que sería they, ellos. Entonces, la conjugación para ellos, que es they, del verbo to be en presente, es are. Going to, que me indica un futuro. El verbo, en este caso travel, que es viajar. Y el complemento de la oración, en este caso, to Italy next vacation. ¿Ok? Acá, we are not going to work tomorrow. Nosotros no vamos a ir a trabajar mañana. El futuro no necesariamente tiene que ser un futuro de dentro de un año, de 2 años. El futuro es mañana. O en ese momento son las 7:14, el futuro es ahorita a las 8, ahorita a las 9. Pero si vamos a hacer algo a las 8 o vamos a hacer algo a las 9, pues obviamente lo planeamos. ¿Sí? Entonces, por eso lo expresamos utilizando el going to. ¿Ok? ¿Una pregunta hasta el momento? Ok. Dice, we are not going to work tomorrow. Aquí tenemos la forma negativa. El are presente del verbo to be para el pronombre we. La negación va después del to be, en este caso el are. Y de igual manera el going to, que me indica futuro, y el verbo work y el complemento es una expresión de tiempo, tomorrow, que significa mañana. Aquí está la estructura gramatical, que es lo que les estaba explicando ahorita. Están los verbos, perdón, están los personal pronouns, los pronombres personales o subjects, sujetos. La conjugación del verbo to be en tiempo presente para cada uno de esos pronombres personales. El auxiliar going to, que es el que me indica futuro, pero el verbo to be junto con el going to me indica ir a, ir a. I am going to travel on Friday. Voy a viajar el viernes. She, aquí, she is going to travel on Friday. Ella va a viajar el viernes. Entonces, la conjugación del to be con el going to me indica ir a para expresar futuro. La forma negativa es simple. Solo se coloca el not después de el verbo to be, dependiendo de el pronombre personal y ya el complemento. Y la forma interrogativa, sencillamente se coloca el verbo to be antes del pronombre personal, el going to y el complemento, incluyendo el verbo. En inglés, el signo de interrogación o quotation mark solo se coloca al final, ¿ok? Solo va al final de la pregunta, nunca se coloca como en español, que va arriba y ve que va al inicio de la oración y luego va al final. ¿Listo? Ok. Bueno, el verbo que va después del going to siempre va en infinitivo. ¿Qué es infinitivo? Que no está conjugado. O sea, infinitivo sería, por ejemplo, nadar, correr, comprar, llorar, comer, reír, dormir, porque uno no dice yo dormir, tú dormir, nosotros dormir. Al decir yo duermo, tú duermes, nosotros dormimos, lo estamos conjugando, ¿sí? Pero entonces aquí con el going to, después del going to, el verbo va
sin conjugar. Aquí dice, I'm going to cook dinner. Voy a cocinar. Is she going to study law? ¿Va ella a estudiar leyes? Estudiar. She's not going to travel to Panama. Ella no va a viajar a Panamá. Vemos que el verbo está sin conjugar. ¿Sí? Bueno, miremos aquí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, bueno. No, muy ¿No? Ok. Bueno, entonces tenemos el verbo, perdón, el presente continuo para describir acciones presentes y el presente continuo para hablar del futuro. ¿Cuál es el presente continuo? El presente continuo simplemente es pronombre, verbo to be en presente y el verbo que vayamos a utilizar, en este caso paint, que es pintar, le colocamos ing al final. Ese ing significa ando, endo, ando, endo. I am painting the house now. Y la expresión de tiempo es la que me indica si la acción se está realizando en el presente o si la acción se va a realizar en el futuro. Por ejemplo, este now significa ahora, ya. Entonces, I'm painting the house now. Ya en este momento estoy pintando la casa. I am painting the house tomorrow. Este tomorrow significa mañana. Entonces yo no digo estoy pintando la casa mañana. Si hago la traducción literal, pues diría eso, estoy pintando la casa mañana, pero pues no está correcto. Entonces, si vamos a hacer la traducción, diría yo voy a pintar la casa mañana. Sí, entonces, cuando voy a utilizar el presente continuo para expresar futuro, es muy importante que utilicemos una expresión de tiempo. Porque miren que si les quitamos aquí la expresión de tiempo now y la expresión de tiempo tomorrow, nos queda lo mismo. I am painting the house, I am painting the house. ¿Sí? Entonces, el presente continuo lo podemos utilizar para describir acciones presentes o para expresar acciones a futuro, pero siempre deben ir acompañadas de una expresión de tiempo para no equivocarnos. ¿Listo? La estructura gramatical es similar a la del going to. Pronombre personal, conjugación del verbo to be en tiempo presente, el verbo que vayamos a trabajar y a ese verbo le agregamos ing, que significa ando, endo. Y el complemento, en este caso is in the office next weekend. Entonces, como tenemos la expresión de tiempo next weekend, que es el próximo fin de semana, entonces sabemos que aquí el presente progresivo se está utilizando es para expresar futuro. I am going working in the office next weekend. Trabajar en la oficina el próximo fin de semana. We are working in the office next weekend. Vamos a trabajar en la oficina el próximo fin de semana. Las negaciones igual, simplemente va el not después del verbo to be y ya el verbo con ing y el complemento. Y la forma interrogativa es igual. Siempre que trabajemos con verbo to be, sea presente o sea pasado, para preguntar el verbo siempre va al inicio de la oración. El pronombre, en este caso el verbo con el ing, el complemento y recuerden que el signo de interrogación va solamente al final de la pregunta. ¿Ok? Aquí hay unos ejemplos. We are playing football this Sunday. We are playing football this Sunday. Mary is coming for dinner tonight. Entonces, aquí, esos dos ejemplos los estamos utilizando para expresar futuro. Vamos a jugar fútbol este domingo. Pues apenas hoy es lunes, entonces sería una expresión a futuro. Y Mary is coming for dinner tonight. Mary va a venir a cenar esta noche. Me imagino que este ejemplo, pues lo tuviera que haber dicho, si lo dijéramos en la mañana, así sea del mismo día, entonces, perdón, entonces la expresión está a futuro, ¿ok?
¿Va todo claro hasta el momento, muchachos? I'm not getting a new car this year. Aquí la oración está negativa. Porque sé que es negativa, pues sencillo, porque lleva el not después del verbo to be, en este caso el am. Y es a futuro porque nos dice este año. Yo no voy a comprar un carro este año. Are we taking a taxi to work tomorrow morning? Tomorrow morning es una expresión de tiempo que me indica futuro. Entonces, ella está preguntando, ¿vamos a tomar un taxi para trabajar o nos vamos a ir en taxi mañana para el trabajo? Entonces, es interrogativa, ¿por qué? Porque el to be va al inicio y porque al final tiene el signo de interrogación. Y porque sé que es a futuro y no presente, pues porque tiene esta expresión de tiempo, tomorrow morning, que me indica futuro. ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos la estructura gramatical would like. Would like significa en inglés me gustaría. Me gustaría que, would like to. Y después de ese would like to va el verbo, o sea, la acción que me va a indicar qué es lo que me gustaría. Este would like se trabaja con todos los pronombres personales que son I, he, she, it, we, you, they. Yo, él, ella, este es un pronombre neutro para animales o cosas. We, nosotros, you, ustedes, y they, ellos o ellas. Would like, me gustaría que, to have a new smartphone. Me gustaría tener un nuevo smartphone, ¿sí? Después del would like, también lo mismo, va el verbo en infinitivo, tener. He would like to ride a bicycle to work. A él le gustaría, ¿qué? Manejar bicicleta al trabajo. I would like to have a better job. Me gustaría tener un mejor empleo. La forma negativa utilizando el would like se hace también con el not, teniendo en cuenta que ese not va entre o en medio de el would y el like. I would not like to live in a small apartment. They would not like to live in a small apartment. No me gustaría vivir en un apartamento pequeño. A ellos no les gustaría vivir en un apartamento pequeño. Y para realizar la pregunta utilizando el would like, entonces, el would va al inicio. Luego, el personal pronoun que vayamos a utilizar y posteriormente iría el like. O sea, la pregunta no se hace con would like I, no, would, pronombre personal, like, el verbo que vayamos a utilizar, el complemento y el signo de interrogación o quotation mark que va única y exclusivamente al final de la pregunta. Recuerden que en inglés el signo de interrogación no se coloca al inicio como lo hacemos en español, solamente al final de la pregunta. ¿Ok? Ok, here we have, aquí tenemos una contracción. Decimos que I would like, también lo podemos pronunciar si lo vamos a escribir, se escribe así, como está acá. Pero si lo vamos a pronunciar, diría I'd like. He would like, abreviado sería he'd like. She would like, she'd like. You would like, te gustaría, you'd like. Se escribe así y se pronuncia la d y like. I'd like, he'd like, she'd like, we'd like, you'd like, they like, etc. Okay? For example, I'd like to go to the movies on the weekend. She'd like to study philosophy. We'd like to have a bigger house. Me gustaría ir al cine el fin de semana. A ella le gustaría estudiar filosofía y a nosotros nos gustaría tener una casa más grande. ¿Ok? Entonces, el would like
me indica que me gustaría, pero pues no sabemos si lo podemos hacer. Ahora tenemos el verbo want to, que significa querer, pero no querer de amar, sino de querer como de deseo, ¿sí? También se utiliza con todos los pronombres personales, pero cuando yo voy a utilizar he, él, she, ella o el pronombre it, al verbo se le coloca una S en tiempo presente. Entonces yo digo she wants, he wants, it wants. He wants to have a baby. She wants to have a baby. Y ya con los otros pronombres personales, con I, con we, con you y con they, el verbo se escribe común y corriente. I want, you want, we want, they want. El verbo que sigue va también en infinitivo y el complemento. I want to have a baby. Yo quiero tener un bebé. They want to have a baby. Ellos quieren tener un bebé. He wants to have a baby. Él quiere tener un bebé. Want to significa querer de deseo. En tiempo presente con los pronombres he, she, it se le agrega S a ese want. Para realizar la forma negativa, con los pronombres I, we, you y they utilizo el do not. El do not. Y con los pronombres he, she, it utilizo el does not. Nuevamente, para la forma negativa, con estos pronombres que vemos acá, utilizo el do not, y con estos pronombres que vemos acá, utilizo el doesn't. Pero, ¿qué ocurre? Recuerden que les dije anteriormente que con he, she, it se le coloca una S al verbo, entonces queda wants. Pero, cuando yo utilizo el does not para negar, con he, con she, con it, ya al want se le quita la S. He does not want, she does not want, it does not want to take English class next semester. Ella no quiere tomar las clases de inglés el próximo semestre. We do not want to take English class next semester. Nosotros no queremos tomar las clases de inglés el próximo semestre. Y para la forma interrogativa, utilizando el do y el does, es igual que con el verbo to be, van al inicio. Do, does. Personal pronouns, pronombres personales, el verbo want, que es el verbo querer, y el complemento, o sea, el verbo sin conjugar y el signo de interrogación. Does he want to get married? ¿Se quiere casar él? ¿Ese quiere casar? Do they want to get married? ¿Ellos se quieren casar? Ok, aquí hay algunos ejemplos. She does not want to cook this weekend. I want to buy a new house. We want to go on vacation soon. Do you want to travel to India? Negativa, aquí está el not y el verbo va sin S. Afirmativa, I want to buy a new house. Afirmativa, we want to go on vacation. Interrogativa, do you want to travel to India? ¿Por qué interrogativa? Porque el do al principio, porque estoy trabajando con you. Y el signo de interrogación va al final de la pregunta. ¿Alguna pregunta hasta este momento, muchachos? No, instructora, por mi parte. No. Está Bueno, correcto. ok. Entonces, vamos a mirar aquí esta otra partecita. Esta temática es un poquito larguita, pero pues toca explicarla. Bueno, entonces ya vimos lo relacionado con el going to, el would like y el want. Ahorita vamos a dar clic aquí donde dice what should I do? ¿Qué debería hacer? In this Igual damos clic aquí donde dice introduction. Bueno, aquí nos dicen el material que se va a ver.
Ok, vamos a iniciar con el verbo modal. Should, creo que es should. Ok, sí. El verbo modal should. El verbo modal should, yo les dije cuando iniciamos, que estábamos explicando pues lo que íbamos a ver, que significa deber, deber. You should, usted debe. We should, nosotros debemos. Y se utiliza varias situaciones, para dar sugerencias. Por ejemplo, el vendedor aquí le dice a ella, you should buy the red car. It is more comfortable. Usted debería comprarse el carro rojo. Es más confortable. Es una sugerencia. You, pronombre personal, usted, should, y después del should va el verbo. También se utiliza para advertencias. People with high cholesterol should eat low-fat food. People with high cholesterol should eat low-fat food. Las personas con un nivel de colesterol alto deberían comer poca comida grasosa. ¿Sí? Es una advertencia que está dando el médico. Utiliza el should. También lo utilizamos para deberes. I should be at office at 8 a.m. Yo debo o yo debería estar en la oficina a las 8 de la mañana. También se utiliza para suposiciones. He should be in Medellín by now. He has a meeting there. Él debería estar en Medellín en este momento, ya que tiene una reunión allí. ¿Sí? La forma negativa de este should es con el not. Should y después del should va el not. O la forma abreviada sería shouldn't. Should not o shouldn't. Teniendo en cuenta que el should se utiliza con todos los pronombres personales. También tenemos el uso del must. El must es usado para expresar obligaciones mandatorias, o sea, órdenes, necesidades o deducciones lógicas. Por ejemplo, una obligación mandatoria es, you must stop at the red light. Usted debe, ese debe es casi como que tiene, usted debe parar cuando el semáforo esté en rojo. Esto es una obligación. Usted debe parar cuando el semáforo esté en rojo. Una necesidad. Y una necesidad, pero tirando a obligación. You must have a passport to pass the border. Usted debe tener un pasaporte para poder cruzar la frontera. ¿Sí ve? Es necesario que usted tenga un pasaporte. Si usted no tiene el pasaporte, no puede cruzar la frontera. O sea que es una necesidad tirando a obligación, como les decía ahorita. Y también se utiliza ese must para las deducciones lógicas. Ellos están aquí mirando esta casa y este señor le dice al otro, they, ellos, ¿cuáles ellos? Los propietarios de la casa. They must be rich. Look at their house. Ellos deben ser ricos. Mira su casa. Esa es una deducción lógica. ¿Por qué lógica? Pues porque al ver la casa, los carros, etcétera, pues deducen que los propietarios de ese inmueble son personas adineradas. Entonces, el must dijimos que se utiliza para obligaciones mandatorias, necesidades casi obligatorias y para deducciones lógicas. La negación es igual. Después del must va el not y luego el verbo. O la contracción mustn't, acá, mustn't, ¿ok? Mustn't. Ok. Los verbos modales, o sea, el should, el must, nunca se utilizan ni con el do, ni con el doesn't, ni con el did. El did es el pasado de estos dos. Estos verbos para negar o para preguntar, simplemente para negar se les coloca el not, y si se va a preguntar con ellos, pues entonces se colocan al inicio, como aquí. Should you study? Should you study? ¿Deberías estudiar?
Bueno, por este ladito. Bueno, tenemos el verbo semimodal have to, que significa tiene que o no tiene que. Este verbo, perdón, este verbo se utiliza para expresar obligaciones interpersonales. En otras palabras, la persona tiene la obligación de hacer algo que depende de autoridades externas. Por ejemplo, las reglas en el trabajo o en el colegio. We have to wear a uniform at work. Nos toca usar uniforme en el trabajo. Sí, miren que ese tener que utilizar el uniforme no es porque la persona quiera, sino porque es un requisito externo, es un requisito del lugar donde trabaja o es un requisito del lugar donde estudia. Ahí es donde nosotros utilizamos el have to. Students have to wear a tie on Mondays. Los estudiantes tienen que usar una corbata los lunes. Es porque es algo, es como una norma externa, o sea, externa a él del lugar donde él estudia en ese momento. Bueno, hay que tener en cuenta que el uso de ese have to cambia en tiempo presente con he, con she y con it. O sea, con he, con she, con it ya no es have to, sino que es has to. Has to, has to, has to, con she, con he y con it. Y con los otros pronombres, I have to, you have to, we have to, and they have to. El verbo, I have to do homework, tengo que hacer tareas. You have to take this test before the interview. Tienes que tomar este test antes de la entrevista. She has to work on the weekend. Ella tiene que trabajar el fin de semana, etc. Entonces, el have to en tiempo presente cambia a has to solo con los pronombres he, she, and it. Y para la forma negativa, pues utilizamos el don't y utilizamos el doesn't para he, para she y para it. Y la forma interrogativa es lo mismo. Preguntamos con el does para he, para she, para it. Y con los otros pronombres utilizamos el do para preguntar al inicio de la oración. Pronombre, el have to, el verbo principal, el resto de la oración y recuerden que el signo de interrogación va al final de la pregunta. Do I have to do homework? ¿Tengo que hacer la tarea? La respuesta corta, yes, you do. Sí, usted sí. No, you don't. No, usted no. Does she have to work on the weekend? ¿Tiene ella que trabajar los fines de semana? Yes, she does. Sí, ella sí. Uno no dice yes, yes, she yes, no. Yes, she does. Esto traduce sí, ella sí. No, she doesn't. No, ella no. Bueno, hasta aquí tenemos esto. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos, con relación a esta temática? Bueno, entonces me salí. Esperen, les comparto aquí nuevamente. Ok, y finalmente, entonces damos clic aquí donde dice Talking about the future. Ok, damos clic aquí en Exit. Igual venimos aquí donde dice Introduction. Y bueno, aquí ya es como la repetición de lo que les expliqué ya.
Entonces, vamos a mirar, vamos a pasar a ver mejor el cuestionario. Entonces, ya conocemos pues un poquito de la temática. Entonces, nos vamos a devolver acá. Vamos a mirar la guía de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos dice la guía de aprendizaje? En la evidencia del audio. Ustedes deben grabar un audio utilizando lo que les expliqué. El must, el should y el have to. Recuerden cuando utilizamos el have to, recuerden en qué situaciones utilizamos el must y en qué situaciones utilizamos el should. Entonces, utilizando estas estructuras gramaticales, ustedes deben hablar sobre sus actitudes, sus creencias y obligaciones en un contexto laboral o académico. Por ejemplo, si yo voy a hablar de mi contexto laboral, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Recuerden que el tener que hacer es algo que está relacionado con el lugar donde yo trabajo, donde yo estudio. Entonces, por ejemplo, yo digo, I have to wear the identification card in my online sessions, right? Because it's an order from el SENA. Yo tengo que utilizar mi carnet de instructora cuando estoy en los encuentros sincrónicos. I have to. ¿Por qué? Porque eso es algo externo, es algo que la empresa con la que yo trabajo, en este caso el SENA, me pide hacerlo. ¿Ok? Por ejemplo, con el should, debo. Yo debo, I should drink water 3 times a day. Yo debería tomar agua 3 veces al día, perdón, ¿sí? Entonces, para hacer esta evidencia del audio, es muy importante que ustedes tengan en cuenta en qué situaciones yo uso el have to, en qué situación yo uso el must y en qué situación yo utilizo el should. Para que no nos sea como tan largo el audio, entonces, sencillamente, pues en el audio ustedes se van a presentar. Hi, teacher, my name is, como sea el nombre de ustedes. I belong to the course, pertenezco a la ficha, la que sea. Y listo. Entonces, me van a decir, para que sea breve, me van a decir 3 de cada una. 3 con have to, 3 con must y 3 con should. Pero por favor, antes de enviar el audio, por favor, practiquen, ¿sí? Practiquen la pronunciación. Si ustedes tienen un buen manejo del inglés, perfecto, pero si de pronto no tienen un buen manejo del idioma inglés, yo les recomiendo que escriban lo que van a decir, lo practiquen. Si no saben la pronunciación, por favor, utilicen las herramientas, utilicen el internet, utilicen en muchas páginas, o simplemente usted escribe en Google cómo se pronuncia esta palabra en inglés y ahí le sale el sonidito y todo cómo se pronuncia para que hagamos las cosas bien. Y al mismo tiempo, pues ustedes aprenden vocabulario, van mejorando su pronunciación, etcétera. Y el cuestionario, vamos a mirar aquí, a ver de qué se trata ese cuestionario. Vamos acá, me confirman si estamos visualizando la plataforma Sayuna, por favor. Sí, instructora. Bueno, entonces venimos aquí a la guía de aprendizaje 4 y cuestionario. Aquí hay 2 evidencias, la AA1 y luego la A2, pero nosotros estamos en este momento en la AA1 para que no se vayan a enredar. Cuestionario que inicia hoy y el audio que estará habilitado el lunes 31. Pero lo pueden ir preparando de una vez para que cuando lo habilite la instructora vocera o el instructor vocero, pues ya sea nomás subir. Entonces damos clic aquí en el cuestionario.
Recuerden que aquí creo que dice iniciar, aquí me dice continuar porque pues yo lo estaba visualizando para saber qué temáticas había que trabajar. Y aquí pues nos dan opciones. De la pregunta 1 a la 5, seleccione la opción correcta dando y escribiendo la oración correctamente porque la oración está en desorden, ¿sí? Entonces aquí nos dice, nos dice, is she buy tomorrow new car going to? Bueno, going to, entonces es una expresión de futuro que se utiliza con going to. Dijimos que el going to va con el verbo to be, aquí está el verbo to be, y el pronombre personal está she. Luego está el verbo buy, que es comprar, el complemento, new, nuevo carro, a new car, y la expresión de tiempo que me indica tomorrow. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál ustedes consideran que sería la correcta? La B. La B. ¿Y qué dice la B? Ella In English. compraría un carro. She is going to buy a new car tomorrow. Ajá. ¿Y en español qué nos diría? Ella comprará un nuevo carro mañana. Perfecto, perfecto, good. Entonces, la opción correcta sería la B. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar la 2. Dice, like to they, por aquí encontré un would, o sea que si hay un would y un like, esos irían junticos, would like. Abroad significa en el extranjero y live, vivir. Entonces, en este orden de ideas, ¿cuál sería la correcta? La C. La C. ¿Qué dice la C en inglés? They would like to live abroad. Ajá. They would like to live abroad. ¿Y qué diría en español? Ellos, bueno, no me acuerdo. Recuerden que el would like significa gustaría. A ellos les gustaría vivir en el exterior. Excelente. Muy bien. A ellos les gustaría vivir en el exterior, entonces esa sería la correcta. Y así pues la 3, ¿ya? La 3, la 4. Sí, es la misma situación. Pues porque la idea es pues que ustedes los hagan solitos. Luego pues en la 6 encontramos un texto el cual ustedes deben leer y lo deben entender para poder escoger la opción correcta en la 6, creo que es el mismo, sí, My Saturday is Boring, sí. En la 7 y en la 8, es el mismo texto. Ah, y en la 9 y en la 10. Y en la 11, entonces ya tenemos los verbos modales. Dice can, que es el verbo poder, should, que significa que deber, debería, have to, tener que, cuando es como una obligación de terceros, y must not, ¿sí? Must not. Amanda, to pay for the hotel. The company does. Amanda, pagar el hotel. La compañía lo hace. ¿Qué diría acá? La instalación, las opciones, no habrá para del Amanda. Recuerden que este es poder de expresión física. Ajá. Should se utiliza pues como para consejos, sugerencias. Have to es una obligación, pero cuando viene como de terceros. Y must not, el must es un deber casi obligatorio, pero pues aquí está en negación. Y la oración nos dice, Amanda, pagar el hotel, la compañía lo hace. La D. La D. ¿Cómo quedaría la D en inglés?
Amanda Max no to pay for the hotel the company does. The company does. Good. Y entonces en español, ¿cómo nos quedaría? Amanda, no deberías de pagar el hotel, la compañía lo hace. Ajá. No debe, no debe. No Amanda es, no debe, no debe pagar el hotel, la la, com- compañía, la lo compañía, la hará. empresa. Ah, lo hace. Lo hace. Perfecto. Listo. Lo mismo entonces aquí con la 12. We We, pay. ¿qué significa we? Nosotros. Nosotros. Pay taxes every year. Pay es pagar. Taxes, impuestos, y every year, cada año. Entonces, should, deberíamos, can, podemos, have to, cuando es una obligación que viene de terceros, y must es un deber casi obligatorio. ¿Cuál iría Eh, aquí? la C, La C. ¿Por qué la C? porque es un deber obligatorio. No, la C, el que es un deber obligatorio es la D. El have to, recuerden que es como un deber obligatorio, pero cuando no viene como por terceros. Mm, Por ejemplo, el pagar impuestos viene de terceros, o sea, es como una orden que nos dan de terceros. Pues para mí sí, porque pues deberíamos de pagar, sería pagar el tercero es el gobierno o la política que nos hace pagar los impuestos. Listo, pero entonces, ¿cuál consideran ustedes que es have to o must? En este caso, pues como es un deber que reconocemos, es Max, la D, Must. Ajá, sí, must. Es un deber obligatorio, sí es un ¿sí? deber obligatorio. Como cuando nos dicen usted debe parar cuando el semáforo está en rojo, o sea, usted debe pagar los impuestos Mm, cada año. sí, señora. Ajá, entonces sería must. Listo. Y lo mismo la 13, lo mismo la 14 y la 15, ¿sí? Sí, Ustedes señora. deben mirar qué dice aquí y entonces tener en cuenta para qué se usan cada uno de esos para escoger la opción correcta y terminan el intento y lo envían. Cuando nosotros realizamos estos cuestionarios, el sistema es el que califica las respuestas. Ya las otras evidencias, como por ejemplo el audio ya yo sí lo califico, cuando ustedes mandan un texto escrito, cuando hacen algún video, eso sí, ya lo miro yo. ¿Alguna pregunta, muchachos, con relación a las evidencias, a las fechas No, de entrega? ¿No? no, teacher. ¿No? ¿Todo Está bien, claro? claro. Sí, señora. Y Cristian Alexander. Señora, todo muy claro. Ah, ok, perfecto. Muchachos, entonces, por favor, recuerden, recuerden las fechas recuerden por favor las fechas de entrega, ¿sí? O sea, el cuestionario inicia hoy y la fecha límite es el 1 de septiembre. Y la evidencia audio estaría disponible el 31 de agosto y la fecha límite de entrega es el 8 de septiembre. La idea es que ustedes estén al día en las evidencias. Yo no sé cómo están ustedes en este momento, si están al día o les falta alguna evidencia por presentar. Yo por el momento no. Vas al día. Sí, señora. Perfecto. Entonces, la invitación es para que sigamos así de juiciosos. O sea, no tenemos que hacer las evidencias en el tiempo que nos dan porque pues no es solamente inglés. Recuerden que cualquier inquietud que ustedes tengan me pueden consultar por medio del chat de la plataforma Sayuna. A mí me gusta allí más porque es más personalizado, porque cuando preguntamos algo como muy específico por el WhatsApp, de pronto en el momento yo no estoy mirando el WhatsApp, y entonces ustedes saben que eso comienza un hilo ahí de conversaciones y se pierde. Pero cuando la pregunta se hace directamente por la plataforma Sayuna, pues ahí sale solito el aprendiz y al aprendiz se le responde. Ya cuando de pronto es una información general que le incumbe a todos, yo les escribo por el chat y también les mando correo. ¿Listo?
No sé si tengan alguna inquietud, alguna sugerencia. No, teacher, yo no tengo ninguna pregunta. ¿No? Bueno, muchachos, entonces les agradezco muchísimo a Cristian y a Hugo por la asistencia al encuentro sincrónico. Les deseo una excelente semana, que Dios les bendiga y les acompañe en todo lo que hagan ustedes y a sus familias, y pues siempre con la actitud que todo lo podemos, que Dios nos ha dado la capacidad para hacer muchas cosas. El punto es saber aprovechar el tiempo y las oportunidades que se nos presentan. Dios los bendiga, que tengan una Eh, excelente noche y un excelente resto de semana. ¿Listo? Muchas gracias, teacher. Que pase buena Ok. noche. Igualmente. Bye. Sí, Bye. para. Buenas noches. Igualmente.